Una de las cosas que muchas veces no se nos viene a la mente al hablar del oficio del historiador, de la disciplina de la historia, es como en la actualidad incluso se están incorporando cosas como la teoría del análisis de sistemas al propio análisis histórico que se va realizando. Pero este tipo de enfoques, de tratar de abrirse estas nuevas perspectivas no es algo nuevo. De hecho, ya lleva su tiempo sucediendo. Eso sí, la idea que se puede venir comúnmente a la mente de un historiador casi decimonónico no es algo que de hecho esté tan alejado de la realidad. Bueno, uno puede ir a la academia, a la facultad y ver que ésta se encuentra dividida en áreas de estudio. Por ejemplo, el área mesoamericana, el área de estudios virginales, los medievalistas y por supuesto, yo que soy de México, unas de las más fuertes pues son las que tienen que ver con el área de estudios de la independencia, el área de estudios de la revolución. Y esto no es malo. De hecho, dentro de estas propias áreas se generan unas discusiones, unos debates, unas polémicas bastante interesantes y que son dignas de observar. Aún así, dentro de estas mismas áreas muchas veces se da la situación de que ocurre que la propia discusión que se va haciendo llega a un punto en que se empieza a rebasar los límites geográficos de estas áreas y se empiezan a entrar con situaciones donde se tienen que tratar con áreas de estudio de frontera, áreas de estudio que aún así nos pueden dar unas miradas y unas perspectivas muy interesantes para hacer los análisis históricos. Como dije, esto no es nuevo y por ejemplo ya existe en México unos precedentes interesantes. En el Colegio de México, por ejemplo, en el área de estudios literarios, no solo existen literatos, sino que también una diferente panoplia de personas que pueden ir, que están ahí aportando su parte, su propia perspectiva. Y dentro de el propio Centro de Estudios Históricos, uno puede encontrarse con abogados, sociólogos, y los propios literatos antes mencionados, además de, por supuesto, los propios historiadores. Aún así, si nos queremos remontar hacia ejemplos algo más antiguos aún, nos podemos referir a cuando se creó, cuando se crearon los centros de estudios latinoamericanos, centros que respondían, por ejemplo, a a una pregunta importante que se estaban haciendo en ese momento las dos potencias hegemónicas del momento, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, que se estaban haciendo una pregunta muy importante, puesto que ambos eran grandes representantes de lo que era el bloque comunista y el bloque capitalista. Y la pregunta era, ¿cómo es que ciertas naciones no han llegado a tener cierto estatus, ni siquiera estatus, cierto nivel de vida, cierto nivel y otras naciones sí? Y para responder esta pregunta, pues empezaron con la creación de los centros de estudios latinoamericanos, para entender lo que en ese momento, usando la jerga de la Guerra Fría y que todavía utilizamos hoy en día, por qué el tercer mundo sigue siendo el tercer mundo. Bueno, este tipo de estudios sigue teniendo su importancia hoy en día y no se han dejado de lado. Por ejemplo, en buena parte de las universidades más importantes del mundo, dentro de sus áreas de posgrado, uno puede encontrarse estas áreas de estudio. Por ejemplo, lo que sería la Universidad de Chicago, la Universidad de Berkeley, Stanford, el Instituto Max Planck y la Escuela de Altos Estudios de París. En estos lugares se reúne una panoplia de perspectivas para tratar con los diferentes problemas que puede surgir al tener como objeto de estudio algo tan complejo como lo que es Latinoamérica. Otro ejemplo de estos, ya tirando de vuelta a nuestro foco, sería la antropología económica, que aunque tenga una dinámica propia, aún así su mirada, lo que ella puede ofrecer un diálogo que puede enriquecer la mirada de historiadores ambientales, por ejemplo, o de historiadores económicos o políticos. La economía ecológica también por su parte tiene su propio interés como disciplina o como área disciplinaria y aún así puede sumar su, sus discusiones,
parte de su propia conversación. Aunque para hacer este tipo de análisis se debe tener muy en cuenta del cómo y el cuándo se puede poner este tipo de encuentros para poderlos hacerlos bien, para tener una, una discusión coherente y sobre todo saber cuándo se tiene que hacer de acuerdo al análisis que se esté haciendo, sea este cuantitativo o cualitativo. También muchas veces la propia persona que vaya a hacer esto uno debe tomar su propio rumbo, su propia especialización para poder trabar este tipo de encuentros. Y, por ejemplo, dentro de lo que es la historia ambiental, nos encontramos a Donald Worcester en la historia como historia natural. En este libro, él habla de antropólogos, historiadores y en sus trabajos desarrolla la idea de antropología ecológica y ecología cultural. Y antropólogos como Julian Stewart describen a las sociedades a través de sus contextos naturales y las interacciones que tienen con el medio y las críticas que se pueden hacer a estas propias interacciones. Retomando a Worcester en otro libro que es una compilación que se llama Transformaciones de la Tierra, ahí se abre una discusión en la perspectiva de historia ambiental y la historia contemporánea. Que a propósito de hablar de contemporáneo, esta como tal sería una etiqueta que tiene cierto grado de arbitrariedad, cierto grado de artificialidad, pero nos da pie de página para hablar de algo importante que es dentro del quehacer histórico, que son estas definiciones, estas etiquetas, ya sea contemporáneo, medieval o clásico. Estas son etiquetas que pueden tener su grado de artificialidad y de arbitrariedad, pero que sirven como un punto de anclaje para empezar a definir desde qué punto podemos empezar que algo ha cambiado. O, tal vez no cambiado, pero sí tener un punto para empezar a delimitar qué es lo que se está haciendo. Eso no quiere decir, por ejemplo, uno de los ejemplos que más recuerdo es uno que me dio uno de mis profesores, bastante duro conmigo, pero que siempre lo recordé con bastante cariño, que es uno no se duerme en el medievo y despierta al día siguiente siendo renacentista. No es como que como como con Thanos y su chasquido, que de pronto haya un suceso tan que ya lo siguiente ya es completamente diferente, no. Son cambios que se van dando de forma gradual y que son y que se van dando de forma continua y de forma permanente también. Ante esto, nos encontramos de vuelta en el principio, que es como definir cuándo ocurre algo. Mucho de esto se da por consenso y para la creación de un canon que es el consenso del propio gremio de los historiadores para poder definir estos momentos, donde se puede decir que algo ya es diferente del otro, que se inicia otra cosa. Pero sigue siendo una arbitrariedad, pero una arbitrariedad útil, ya que nos permite trabajar con más soltura, nos permite dar una coherencia al propio discurso que estamos haciendo. Y bajo esta visión se puede dar a esta arbitrariedad como algo útil, algo que nos sirve dentro de la metodología, que da una coherencia, que da un hilo narrativo y nos ayuda a poder comprender mejor. Cuando le damos nombre a algo es para poder entenderlo mejor, para poder señalarlo, para poder delimitarlo. Pero también dentro de esto, si se fijan bien, se puede notar otro problema. Además del inicio, existe el problema de marcar un final. Y por ejemplo, siempre retomando los ejemplos medievalistas, está el problema de la Edad Media. ¿Cuándo terminamos la Edad Media? La mayor parte toma el final de la Edad Media con la caída de Constantinopla, con la caída del último reducto, de lo último que se podía llamar Roma, porque en Constantinopla no es que ellos hayan tomado un nombre para sí,
que los distingue a los romanos, pero ellos seguían siendo romanos, a pesar de que la capital ahora era Constantinopla. Ellos seguían siendo romanos, a pesar de ahora hablar griego. Otro de estos finales de la Edad Media también lo podemos hallar en el descubrimiento de América y también unos interesantes análisis de donde se puede hablar de Cortés como el último gran caballero. Y otro polémico final de la Edad Media, o el verdadero final de la Edad Media para algunos que lo tratan de esta forma, es con la Revolución Francesa, con la decapitación del rey de Francia y el establecimiento de los derechos del hombre y el ciudadano. Esto es un problema epistemológico y es que se puede tratar de la siguiente forma, que aquí lo voy a leer textualmente, que dice que los análisis no pueden dar cuenta de las causas iniciales ni de las causas finales, pero sí pueden dar cuenta de los procesos intermedios. Y esto es un problema que no solo se encuentra dentro de las áreas de estudios históricos, sino que también en las llamadas ciencias duras podemos encontrar con este tipo de cosas. Por ejemplo, muchas de las explicaciones que podemos dar a nuestra realidad tienen mucho más que ver con el cómo, más con el por qué y el para qué, pero siguen siendo explicaciones fuertes y bastante bien respaldadas. Las cosas no surgen solo por una razón única, son una serie de cosas y que no siempre vamos a ver esa serie de cosas. Aquí retomando, dentro de mis notas, escribí, la narrativa histórica es una forma de conocimiento, donde ya estamos dando perspectivas de procesos y de aspectos de realidad que también está sujeta a nuevas interpretaciones. Y estas interpretaciones van a ir cambiando con el tiempo, como diría Carr, dependiendo de la generación de historiadores. Esto también de hecho afecta a otras ciencias. Siempre a mí se me va a venir a la memoria el ejemplo del cambio en la aceptación del modelo atómico, que por ejemplo hubo ocasiones en que esta aceptación de un nuevo modelo atómico tenía que ver más con el retiro de los detractores, más que los que expresaban el apoyo a este modelo hayan logrado convencerlos. Ya con el retiro de los detractores, que eran los que dominaban en ese momento la Academia de Ciencias correspondiente, pues ya se daba este cambio de paradigma. Muchas veces no porque llegara a convencer, sino porque los detractores ya no estaban. Pero eso no significa que este nuevo paradigma no tenga lo que ofrecer y que vaya respondiendo a las interrogantes que la generación anterior tenía y no podía resolver con su propio modelo. Hablando ya de este problema que se tiene en cuanto a los alcances de las ciencias, hay otra discusión que siempre recuerdo, que también es el de las ciencias duras y las ciencias blandas. Y mucho de esto lo podemos hablar con esto. Muchas otras ciencias pueden darse el lujo de elaborar leyes generales bajo ambientes controlados, pero también hay otras que no pueden elaborar leyes generales. También hay que tener en cuenta que las leyes generales que tenemos para explicar ciertos tipos de fenómenos son muy escasas en comparación al conocimiento general que estamos generando. Ahorita en el tema actual que tenemos, que a fecha de publicación de este video nos está quejando, podemos hablar de la epidemiología o la creación de las vacunas. No hay una ley general para la creación de una vacuna perfecta o para tratar con, con el problema del control de enfermedades. Y sin embargo, eso no le quita a la epidemiología su estatuto de ciencia. La historia, desde mi punto de vista, no puede darse el lujo de dar explicaciones generales, ni tampoco tiene el historial. Sin embargo, muchas veces sí se puede dar un estatuto científico, o al menos de una gran rigurosidad, que cuando menos le puede dar el estatuto de disciplina sui generis, ya que tiene un método y una metodología.
Que siempre estén a revisión o en duda ya es otra cosa, pero son este método y esta metodología lo que le dan ese rigor, esta robustez para darles explicaciones, para darles esa, esa capacidad de ser creíbles. Ya, como último punto que quisiera tratar aquí, pues me gustaría hablar un poco de lo que es el giro lingüístico. Y como se darán cuenta, en algún punto dije acerca de las arbitrariedades. El giro lingüístico tiene que ver algo con eso. Y es que retomando las teorías de la lingüística, podemos hablar sobre los objetos, como el objeto y el significante que le estamos dando a esto, y el significado, que dependiendo de qué lengua estamos hablando, podría ser muy diferente. Aquí recuerdo algo que dijo uno de mis profesores bastante queridos y que en el momento en que me tuve que separar de la academia, se había ido a Francia y que aquí lo esperamos de corazón, que llegó a plantearnos de que la filosofía era algo netamente que surge en el viejo mundo, más concretamente en lo que fue el, el Asia Menor, lo que es Grecia, y que la filosofía toma su, lo que es su propio significado, lo que es la propia filosofía, gracias al pensamiento lingüístico que se estaba desarrollando en Grecia. Y chocaría esto, estas afirmaciones que estoy diciendo, por ejemplo, con la filosofía náhuatl que estuvo tratando Miguel León Portilla. Porque aquí el pensamiento que se tenía en la América precolombina puede tener muchos aspectos parecidos a lo que es la filosofía griega, pero no son exactamente eso. Eso no quiere decir que no fuera inteligente ni nada de eso. No se está negando nada de eso, sino que para darle el nombre correspondiente, lo de filosofía, solo se podría hablar de filosofía cuando se está hablando de lo que es el griego, del idioma griego, para darle ese significado correspondiente a este fenómeno que se dio después de la desaparición de la figura del rey divino Anax. Es algo bastante particular y como ven bastante entrevesado. Esta última parte, estas últimas partes que estuve tratando, pueden ser bastante áridas, bastante aburridas para muchas personas, pero que se tienen que tratar en cuanto a lo que es teoría de la historia y metodología. Para aquellas personas que quieran ser historiadores y quieran ser historiadores buenos, ya que dominando o tratando de aprender o intentando comprender estos puntos del conocimiento es que podemos dar una mejor explicación, explicaciones más robustas, explicaciones que sean mucho más satisfactorias o incluso poder explicar de una mejor forma la idea propia que tenemos para dar nuestra propia narrativa. Es con estas explicaciones que se muestra mucho de la calidad del historiador y de la historia que se está tratando de narrar, y no simplemente un recuento de hechos históricos, sino ya plenamente una explicación que da un contexto a lo que se está tratando de exponer. Por último, simplemente me gustaría dar una sugerencia, una lectura que tuvo mucho que ver con la creación de este video, que es el libro de Teoría de Sistemas, una introducción para las ciencias históricas y las humanidades. Y pues bueno, ya con esta última recomendación, yo por el momento me despido y agradezco que hayan venido a observar y prestarme un poco de su tiempo.